del Sol, Mexicali, Baja California. Estamos muy felices de estar con todos ustedes. Soy Miguel Vargas y me acompaña Paola Casillas. Pero Paola, platícanos, ¿qué hacemos aquí en Mexicali? Bueno, Miguel, te cuento, estamos en la Feria Internacional del Libro UABC 2018. De verdad que estoy muy emocionada, muy contenta por esta gran fiesta que se celebra el día de hoy, este bonito evento en base a la lectura. Y bueno, estoy sorprendida por la asistencia de miles de personas, tanto niños, jóvenes, adultos, que se dan la tarea de venir a este bonito evento. Y bueno, hay actividades, es toda una fiesta. De verdad que estoy muy alegre y quiero volver a repetir esta experiencia. ¿Tú cómo te sientes? Yo me siento muy emocionado, quiero conocer más de esta Feria Internacional del Libro. Así que invito a todos los televidentes que se queden con nosotros porque vamos a conocer todo lo que hay aquí, desde los stands, desde qué están ofreciendo y bueno, a todos los asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Así que vamos a comenzar con el programa, Paula. Esto es Sensor UABC, temporada 12. FIL, la Feria Internacional del Libro UABC Mexicali, Baja California 2018. Es un evento recreativo y de fomento de distintas actividades. Tiene un efecto educativo e implicaciones culturales que favorecen el desarrollo de la sociedad de forma implícita y explícita. Agradecemos la presencia de autoridades, funcionarios, académicos, estudiantes e integrantes de la comunidad en general que se encuentra entre nosotros. Nos acompañan en el presidio el doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Invitamos al distinguido escritor Gabriel Trujillo Muñoz a recibir de manos del rector de esta institución, doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, el reconocimiento a la trayectoria de la Internacional del Libro UABC 2018. Que nos invita a ser posible a leerla en todas sus manifestaciones culturales, a vivirla como lo que es un regalo, un don, un desafío. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La Feria Internacional del Libro es un ambicioso proyecto que nació hace 18 años, cuando era rector del contador público don Víctor Everardo Beltrán Morón. Nació con la finalidad de generar un espacio para la difusión de la cultura y el arte y la divulgación de la ciencia, pero sobre todo para promover la lectura en una sociedad que, como la nuestra, se distingue por sus escasos hábitos lectores. Esta fiesta de la cultura, las artes y las ciencias es a la vez un espacio de encuentro y un espacio de esperanza. Finalmente, quiero reconocer y agradecer el trabajo realizado por el comité organizador de este magno evento, integrado por académicos, funcionarios, personal administrativo y de servicio. Pero sobre todo, deseo agradecer la participación de decenas de jóvenes que con su participación imprimen un sello de frescura y creatividad a este evento. Con el apoyo de todos ustedes, universitarios y no universitarios, estoy seguro que esta será la mejor edición de la Feria Internacional del Libro que hayamos tenido. Enhorabuena y mucho éxito para todos.
dicen que el conocimiento es poder y es muy importante para nosotros leer porque es parte de nuestro crecimiento. Si el cerebro no se alimenta de la lectura, pues no hay conocimiento, no hay crecimiento y por lo tanto no mejoramos como personas ni crecemos como personas. El fomento de la lectura es muy importante porque a través de ello pues aprendemos acerca de cosas que no conocemos, podemos conocer otras culturas, desarrollar nuestro pensamiento. Para mí, yo pienso que es importante porque gracias a ella tenemos la habilidad de conocer y saber acerca de otros mundos, como también de nuestro propio entorno. Entonces yo creo que es importante saber. Porque ayuda mucho a las personas en lo que es su, ¿cómo se puede decir? Su habla, su vocabulario, extiende su vocabulario y hace que las personas tengan mucha imaginación y puedan razonar más. Mi género favorito es la ficción porque pues al igual como la lectura en general te ayuda a abrir tu campo, tu perspectiva, la ficción te ayuda como un poco más al nivel de creatividad, saber más. Me gustan mucho los temas como historias pasados, no solo de México sino internacionalmente. Pues a mí me gusta el terror y la fantasía. Horror, drama, fantasía. De lectura que a mí más me gusta es novela y poesía y también de mi disciplina, yo soy psicóloga. O sea, diferentes cosas con libros que no he encontrado yo aquí en tiendas donde acostumbro a comprar libros y a buen precio. Me ha gustado mucho lo que es la diversidad porque hay muchos libros de ciencia ficción, de terror, todo, te puedes encontrar de todo. Lo que más me ha gustado de la FIL son las actividades que traen para los universitarios, todas las pláticas que traen para las diferentes carreras. Son muy informativas, sobre todo si uno quiere seguir investigando sobre su carrera. Pues a mí me gusta pues también los precios que son accesibles en algunos stands y pues los libros ilustrados. De la FIL, pues me gusta que tienes acceso a libros que en muchas ocasiones no encuentras, el precio es bueno y además se fomentan actividades culturales muy buenas. Me encanta venir a los conciertos. Lo que me gusta de la FIL es la diversidad que se genera tanto como en géneros literarios como en las culturas que nos ponen, como por ejemplo en este pabellón que está lleno de culturas diferentes, no solo regionales, entonces también eso me gusta. Sensor, estamos nada más y nada menos que con Sergio Vela, quien nos va a presentar una conferencia muy interesante y sobre todo una presentación que es la de Arriba el Son, ¿verdad? Entonces, mucho gusto, gracias por compartir cuadro aquí con nosotros. Entonces, platícanos, ¿qué es lo que esperas acerca de lo que vas a presentar? ¿Cuáles son tus expectativas hacia el público? Pues la verdad, aprovechar el foro que da la Feria Internacional del Libro para difundir más de lo que se está haciendo respecto al trabajo del son jarocho en el área de la frontera y pues dar a conocer un poquito más de la cultura y la tradición a los jóvenes que vienen, presentar los instrumentos y hablarles del movimiento jaranero regional. Ok, perfecto, muy interesante porque obviamente Baja California se da mucho el conocer diferentes culturas, ¿verdad? Entonces muy interesante lo que nos vas a presentar, pero también platícanos cómo es que se preparó todo esto, cómo es que se preparó usted, el mismo tema, ¿cómo fue? He realizado varios trabajos de investigación al respecto ya sobre, digamos, la migración de la tradición o los procesos de transculturación que se dan aquí en la frontera. Entonces, nos pareció adecuado manejar el tema del son y darle difusión aquí en el foro de la Feria del Libro. Ok, perfecto. Muy interesante porque este tipo de conferencias necesitan involucrar a lo que son los estudiantes, a las mentes jóvenes, ¿verdad? Entonces, pues le lanzo la siguiente pregunta, que es ¿qué actividades son las que tiene planeada para estos jóvenes o cuál es la dinámica? ¿Cuál va a ser la dinámica para involucrarlos? Pues mira, es bien importante que
combatir, digamos, la ausencia de información. Es decir, entonces, la música del son jarocho, igual que otras músicas mexicanas, están siendo poco difundidas en relación a la mercadotecnia y los productos que la industria impone como consumo, ¿no? Para su consumo. Entonces, transmitir esta música inunda de conocimientos a los muchachos, ¿no? Porque es hablar de historia, de geografía, incluso de ciencia, ¿no? Entonces son muchos datos, mucha información que el objetivo que se tiene es aumentar el conocimiento y la cultura de los jóvenes. Bueno, entonces eso es muy importante, aparte de que se ve adornado muy bonito con esta cultura que tú mencionas, es algo que, bueno, se ve a simple vista. Y te deseo mucho éxito en lo que nos vas a presentar, porque aquí vamos a estar presentes para darle difusión y, como tú dices, que esta información llegue hacia donde más pueda, ¿verdad? Entonces, mucho éxito en todo lo que se te proponga, Sergio Vela, y nos vemos con más contenido aquí en Sensor. No se despeguen, porque la temporada 12 continúa. Nos encontramos con una autora que, bueno, es muy reconocida y sobre todo es un honor que nos acompañe en la Feria Internacional del Libro aquí en Mexicali. Entonces, Nadia Fink, un honor estar aquí compartiendo el cuadro contigo, y quiero que nos compartas cuál fue tu sensación al estar aquí frente al público de la Feria Internacional del Libro. ¿Cuáles fueron tus expectativas? Cuéntanos acerca de ti, Nadia Fink. Bueno, estoy muy contenta y muy emocionada de estar acá en México por primera vez. Además, pensando que mi primer libro de la colección Antiprincesa fue sobre Frida Kahlo, esto es como un sueño cumplido, y creo que hubo una buena convocatoria, que la gente estaba interesada, que surgieron preguntas, así que eso siempre me alegra, porque esta colección es para eso, para que circule, para que la gente se pregunte y no solo para leerlo nosotras y nosotros en nuestra casa. Sí, claro que sí, así como mencionas, me imagino que un viaje largo desde Argentina, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se preparó Nadia Fink para este día o para estos días que a lo mejor vas a estar rodeada de tantos libros y tantas personas? ¿Cómo te preparaste? Me preparé, no sé, no mucho, porque soy bastante, como contaba, al ser autogestiva la editorial, hacemos tantos trabajos que hasta último momento tuve que trabajar mucho. Sí me preparé para traerme música para el viaje porque era largo, un libro para leer, por supuesto, y ropa que me prestaron mis amigas porque soy muy mala para vestirme. Bueno, cada quien se prepara a su manera y pues bueno, se vale prepararse así. Y pues bueno, quiero que nos compartas también algún mensaje que le quieras dar a esas personas que buscan a lo mejor inspiración o algo que leer. Entonces, ¿cuál es tu fuente a lo mejor de inspiración o qué les puedes decir a estas personas? Creo que cada uno y cada una va encontrando su fuente de inspiración. A mí me gusta mucho leer biografías, es lo que más me gusta y por eso escribo sobre eso. Pero siempre digo que a quien le gusta escribir, sobre todo, tiene que escribir un poquito todos los días, que no se rinda, porque eso es lo más importante, digamos. Tomarlo como un trabajito que se haga de a poco. Esa es mi recomendación más grande, escribir, llevar una libretita y escribir cada vez que se nos ocurre una idea. Bueno, y por último, una pregunta, Nadia, acerca de lo que está haciendo esta universidad UABC y la Feria Internacional del Libro. ¿Cuál es tu pensar de unir dos cosas, dos mundos, como lo son los libros y como lo son los estudios? ¿Cómo puedes encontrar este balance? Cuéntanos. Me parece que es muy importante, muy interesante, sobre todo porque a veces se cree que la universidad está lejos de la gente. Y acercando una feria del libro, como veo que además es muy popular, con mucha circulación de gente, es muy importante que eso, la universidad esté cerca de la gente y que se retroalimenten los estudios también de lo que está pasando en la calle y en la vida. Así que creo que es una excelente idea y los felicito y las felicito. Muy bien, pues bueno, creo que las felicitaciones van de mí hacia ti por tu trabajo y sobre todo por haber llegado aquí a México con esta cara y sobre todo pues con lo mejor del mundo, con lo mejor por entrega. Entonces, muchas gracias, Nadia. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el programa porque pues bueno, esto es Sensor UABC, temporada 12.
Seguimos aquí en la Feria del Libro 2018. Bueno, nos encontramos con un estudiante. Queremos que se presente y que nos diga su cargo aquí en este evento. Mi nombre es Alejandra Gastelum. Yo estoy de becaria en el museo y me tocó diseñar parte del área interactiva de la Feria del Libro para el área infantil, por ejemplo, la memoria para los niños. ¿Nos podrías contar un poco de cuál es el objetivo de esto que está realizando? El objetivo es que los libros no se presenten solo a manera de libros, sino como juegos. Por ejemplo, esta memoria en la que el niño puede girar y se entretiene y al mismo tiempo sabe de los diferentes libros que hay aquí en la feria. En sí, ¿cuál es la importancia de esta actividad? Saber, pues, el uso de la memoria, claro, agiliza la mente de los niños y al mismo tiempo conocen portadas de libros de aquí de la feria y después se pueden interesar a pasar al área de lectura y consultar esos libros. Han venido niños desde preescolar hasta de los grados más altos de primaria y todo el mundo se ha visto muy interesado. Los niños ya sea solo para girarla o incluso unos sí para adivinar la memoria y todos han mostrado bastante interés. ¿Es tu primer año aquí en la FIL? Sí, es mi primer año aquí. ¿Cómo te sientes pues trabajando aquí con el área infantil? Me gusta bastante porque estudio diseño industrial, entonces me gusta esa manera de crear productos que los niños puedan disfrutar. Seguimos aquí en Sensor UABC y nos encontramos con Lucy, quien es estudiante de psicología y nos va a decir su cargo aquí en la FIL 2018. Pues el cargo que tengo ahorita es una actividad que también cuenta como taller porque lo que hacemos nosotros es entran los niños y le presentamos un cuento, se los contamos. Entonces después en relación al cuento les hacemos una actividad. Conmigo es el cuento donde viven los monstruos y lo que hacen ellos es como los monstruos hacen en una fiesta dentro del cuento. Entonces ellos realizan unos gorritos para fiestas y le ponen caras de monstruos y eso hace que usen su creatividad porque algunos se basan en los monstruos que están ahí y otros simplemente los cambian todos de colores o los cambian los cuernos de diferentes formas. Muy bien, ¿nos podría decir cuál es la importancia del objetivo de esta actividad? Que se fomente la lectura, porque lo que nosotros hacemos es que les llame tanto la atención el cuento que quieran salir de aquí e ir a comprarlo, no solamente que se quedan con la idea de ay, qué bonito el cuento, me gustó la actividad que hice, qué bonito el gorro, sino que vayan de aquí saliendo a ir a buscar el cuento que les presentaron y que lo quieran comprar o que se interesen por otro que no pudieron entrar al taller y lo puedan leer. Entonces lo principal es fomentar la lectura. ¿De qué edades están trabajando en este taller o están trabajando en general? Cada taller tiene diferentes grados, pero yo estoy trabajando con niños de tercero y de cuarto de primaria. Muy bien, de verdad muy interesante lo que nos acabas de comentar. ¿Podrías invitar pues a todas las personas que estén viendo este programa pues a que se den una vuelta por acá? Claro, todos son bienvenidos, pues esta es la zona infantil y juvenil. Seguimos aquí en Sensor UABC y nos encontramos con una compañera que nos va a decir su cargo y su nombre y pues bueno, aquí seguimos en la FIL 2018. Hola, buenos días, mi nombre es Nadia Coronado, estoy a cargo del cuento El monstruo de los colores. Aquí contamos cuentos a los niños de preescolar. ¿Nos podrías decir cuál es el objetivo de esta actividad en este taller? Ok, el objetivo aquí es que los niños pasen un rato agradable contándoles un cuento y que los niños se motiven a seguir el hábito de la lectura. ¿Cuál es la importancia de todo este evento? La importancia es que el niño empiece a ser parte de la lectura, a realizar actividades también que se llevan a cabo y se lleve algo bueno de la FIL. ¿Desde qué hora están aquí laborando ustedes? Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Podrías invitar a todos nuestros televidentes pues a que se unan a este tipo de actividades? Sí, claro, están todos invitados, les va a encantar la FIL, hay muchos cuentos padrísimos, desde niños, desde infantes hasta adolescentes. Bueno amigos, ya escucharon, de verdad que acérquense a este tipo de actividades y pues no se muevan de su programa Sensor UABC. Amigos Sensor, estamos nada más y nada menos que con Gabriel Trujillo Muñoz. Él es una de las personalidades más distinguidas de la Feria Internacional del Libro. Entonces vamos a hacerles unas preguntas y pues obviamente a felicitarlo primero que nada por su gran labor en esta Feria Internacional del Libro. La primera pregunta es, Gabriel, ¿qué piensas acerca de la Feria Internacional del Libro y sus objetivos? ¿Crees que los está cumpliendo? ¿Y qué oportunidades ves que abre para ustedes como personas que han visto diferentes ediciones de la Feria Internacional y pues también para los jóvenes que vienen? Bueno, son muchas preguntas. Primero, yo creo que sí cumple plenamente sus objetivos porque es un lugar de reunión. Aquí se reúnen los escritores, los talleristas, los promotores de la lectura, los libreros, los editores.
Y eso es muy bueno porque es un diálogo que puede dar a más proyectos, a otras iniciativas. Y por el otro lado, es una feria abierta a los jóvenes. Tú ves niños, jóvenes, preparatorianos, universitarios, pero también el lector que ya viene sabiendo qué quiere buscar. Muy bien, entonces esas fueron las palabras de Gabriel Trujillo. Vamos a hacerle otra pregunta, lo cual sería, ¿qué es lo que piensa al estar frente a diferentes personas igual al recibir este reconocimiento? ¿Qué es lo que le hace sentir? Bueno, en primer lugar es un gran orgullo el que la propia Universidad Autónoma de California, en el marco de esta Feria Internacional del Libro, me dé esta distinción y que sea la primera distinción que se le da a un escritor de casa, ¿no? De casa en el sentido de que soy parte de la UABC, pero también de casa porque soy de Mexicali, de Baja California. Y por el otro lado, me parece que yo vengo a las ferias a presentar libros, pero también vengo a ser lector, a buscar libros. Bueno. Entonces, yo me siento como alguien que me encantan las ferias porque siempre encuentro cosas que no esperaba, y también vengo a presentar libros que espero que otros lectores les interese. Wow, entonces ahí va la siguiente pregunta, o tal vez alguna mención. ¿Qué mensaje le puedes dar a aquellos jóvenes que están buscando, bueno, algún buen libro o alguna motivación acerca de todo este ámbito de la Feria Internacional del Libro? Mira, yo para mí la lectura es placer. Entonces busca el libro que te plazca, el libro que goces, el libro que te entretenga, el libro que te estremezca, el libro que te conmueva. Es decir, no busques el libro que alguien te recomendó, busca el libro que sientas ahí al momento, este me está hablando, este quiero saber de qué se trata. Muy bien, eso es un gran mensaje, por lo que yo creo que es una dificultad muchas veces encontrar qué leer o encontrar qué hacer. Y bueno, por último, me gustaría que pues nos dieras a conocer qué piensas acerca de estas dos uniones, el libro y una universidad como UABC. Esta combinación, ¿qué significa? Bueno, te voy a decir dos cosas. Una es, la universidad es siempre eso, universidad universal. Y el libro es siempre un receptáculo, sea como sea, de papel o electrónico, un receptáculo del conocimiento universal, de la imaginación universal humana. Entonces, en ese sentido, se unen perfectamente. Ahora bien, también quiero hacer el comercial de que dentro de la feria mañana presentamos una colección editorial que saca la universidad que se llama New Borders a las 10 de la mañana, que es lo que en este momento, si ustedes voltean a todas partes, hay conflictos, hay fricciones, hay tipos levantando muros aquí a 100 metros, bueno, a 1 kilómetro, pero también las publicaciones son puentes, nunca son muros. Entonces, ¿cómo combates un muro? No derribándolo, construyendo puentes culturales, puentes a través del libro, de la literatura, de la lectura. Entonces, New Borders, Nuevas Fronteras, trabajamos gentes académicos de la Universidad de Colorado y de la Universidad Autónoma de California por hacer puentes. Muy bien, entonces pues ahí está la invitación prácticamente. Vamos a seguir haciendo puentes para que, bueno, esta Feria Internacional del Libro sin duda es un gran puente, ¿verdad? Entonces pues muchas felicitaciones, Gabriel. Muchas gracias. Y los esperamos mañana y los días siguientes. El viernes hay un panel de escritores hablando de mi obra y pues espero que participen y que vayan y pregunten lo que gusten. Y bueno, y aquí está, si no me ven, ahí la entrevistan a él, por favor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, Gabriel. Nos vemos seguramente próximamente y pues por aquí nos vamos a ver en la Feria Internacional del Libro. Seguimos con más aquí en Sensor UABC. Seguimos en Sensor UABC y contamos con la gran presencia de la docente Grisel Corral, que nos va a platicar un poco de este gran proyecto que está este día en la FIL 2018. Estamos encargados de las actividades para adultos mayores y obviamente de todos los talleres que traemos para ustedes, incluir, ¿verdad? Hacer el hecho de la inclusión del adulto mayor a la universidad, a los espacios para que se han generado para jóvenes y la convivencia que se da. Todos los que hay pues ha sido armado por los señores del programa que está en la Facultad de Ciencias Humanas. Y pues estamos muy contentos de poder trabajar en esta área. Cada vez son más los adultos en Baja California, en todo México, ¿verdad? Y tenemos la gran necesidad de crear espacios para ellos.
son pocos los espacios que había y entonces fue cuando la maestra Dolores Vázquez, fundadora del programa, dice, bueno, hay que crear un espacio para ellos aquí en la universidad, una escuela de vida. Entonces empezamos a trabajar con adultos desde, bueno, no tan adultos mayores, 55 años para arriba, pero estamos viendo que los procesos de jubilación están siendo a más temprana edad. Entonces se están viniendo todas las problemáticas que debemos de vivir a los 65, pues a los 49, 50 que se están jubilando. Que sí, el programa son 2 años, son 4 semestres, igual que UABC, y tenemos un módulo de egresados, el cual fue creado ya que los adultos no se quieren ir y me dicen, ¿qué más hay? Yo ya me activé, yo ya quiero seguir aquí, yo ya es parte de mí el ser cimarrón, y al no pedir escolaridad, eso tiene mucho impacto. No pedimos escolaridad y tenemos desde personas que no han terminado la primaria hasta personas que tienen doctorados. Nos encontramos en Facultad de Ciencias Humanas, el Salón 502 es nuestra oficina, y nos pueden ubicar con las siglas, ¿no? ESAM, Educación Sustentable para Adultos Mayores, una opción para cambiar la vida de las personas. Pues no se muevan de su canal y de su programa Sensor UABC. Bueno, Miguel, lamentablemente este programa ha llegado a su fin, pero antes de darle cierre hay que recapitular un poco de lo que vivimos este día en la inauguración de la FIL UABC 2018. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué viviste el día de hoy? Bueno, me sorprendió primero que nada las cientos de personas que asistieron a este evento, ya que te encuentras a niños, te encuentras a jóvenes, te encuentras a adolescentes y pues bueno, te encuentras a muchas personas, pero también los diferentes ámbitos que rescata la Feria Internacional del Libro, como lo es la gastronomía. Eso es algo que me llama mucho la atención y cómo incluyen a todas las personas. Bueno, vamos a terminar de hablar de mí y vamos a comenzar a hablar de ti. ¿Qué te gustó de la Feria Internacional del Libro? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, me encantó todo en general. La verdad que fue la primera vez en este campus que estoy. La verdad que lo conocí y bueno, las artesanías, la comida, la ropa, los libros, ni se diga, encontré varios que me gustaron mucho y de verdad que pues vale la pena visitar este tipo de eventos. Gracias por las facilidades a todas las personas y bueno, yo creo que fue en general todo en general me gustó, la verdad. Pero bueno, ¿en dónde nos pueden seguir? Bueno, como saben, tenemos redes sociales, las cuales son las más usuales, que es Facebook. Ahí nos puedes buscar como Sensor UABC y puedes enterarte de muchas cosas, como las cápsulas que podemos a lo mejor lanzar en este programa, en el que sigue. Así que si nos sigues, ahí vas a estar al pendiente de lo que es Sensor UABC. También la cuenta de YouTube, la cual encuentras todos los capítulos que tiene Sensor para todos ellos. Y desde la temporada 7, 8, 9, si quieres ver todos esos episodios, síguenos en YouTube y ahí podrás encontrar todos los episodios. Y bueno, Paola, ¿en dónde somos sintonizados? Porque también estamos en televisión, hay que decirles en dónde. Así como lo mencionas, Miguel, los pueden sintonizar por Síntesis TV todos los domingos a la 1:30 de la tarde y bueno, también en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Y bueno, antes de cerrar también quiero que nos digas a quién hay que agradecer de este bonito evento. Bueno, primero que nada hay que agradecer al personal del staff de Sensor UABC, que siempre está haciendo su trabajo y siempre está al pendiente del quehacer universitario y pues bueno, estamos aquí en Mexicali, en donde al parecer todo salió de maravilla para que este programa esté hasta la comodidad de su hogar, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, agradecer aún más a lo que es las autoridades de UABC, porque ellos hacen posible todo esto. Tanto al rector por el apoyo que muestra ante esta Feria Internacional del Libro, a las personas que asistieron, la comunidad cachanilla que se hizo presente el día de hoy. Muchas gracias por hacer esto posible y la verdad es que espero que sigan pasando muchas más ediciones y nosotros aquí siempre al pendiente de lo que pasa, ¿verdad, Paola? Claro que sí, sobre todo las facilidades que nos dieron el acceso de estar aquí y pues presentarles todo lo que se vio en esta gran inauguración. Pero hay que cerrar este programa de la mejor manera. Recuerden que esto es Sensor UABC temporada 12.